Hola compañeros, yo seleccioné al artista Pedro Friedenberg para hacer mi exposición y a continuación les voy a mostrar un poco de su trabajo. De familia judío-alemana, perdón, de familia judío-alemana, él nace en Florencia, Italia, en el año de 1936. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, su familia decide refugiarse en México cuando él tenía apenas 3 años. En 1957 se inscribió a la Universidad Iberoamericana para comenzar sus estudios en arquitectura. Sin embargo, tenía muchas diferencias estéticas en cuanto al estilo que se estaba manejando en la arquitectura actual, lo cual lo hizo inspirarse en artistas como Gaudí y crear edificios que no iban con lo que sus profesores esperaban de él. Se menciona que él creó edificios con techos en forma de alcachofas y que colocaba peras en las puntas de sus rascacielos. Y bueno, eso ocasionó claramente que reprobara. Al final, él abandona los estudios en arquitectura para dedicarse de lleno a las artes. En ese periodo de tiempo, a través de amigos y familiares, conoce a varios artistas surrealistas que influyen en él, como Remedios Varo y Leonora Carrington. Posteriormente, se une al grupo artístico de Los Hartos en el año de 1961. Este grupo se basaba en los principios del dadaísmo, de la creación de un antiarte y rechazaba los principios sociales y políticos del arte que en ese momento se estaba trabajando en México. Igual por esa fecha, él comienza a diseñar muebles que también reflejaban una postura en contra del estilo dominante de la arquitectura internacional. Es precisamente un mueble generado en esta época, en el año de 1962, su obra más famosa, que es la silla a mano, de la cual se han vendido más de 5,000 copias. Él ha pintado y creado murales en diferentes instituciones mexicanas y en el extranjero. Ha creado ilustraciones, portadas para libros, más diseños de muebles y en general diseños completos, además de que tiene, por supuesto, pinturas y serigrafías en su haber. En cuanto a sus influencias, además de los ya mencionados artistas surrealistas, eh, tenemos que incluso antes de entrar a la universidad, él revisaba mucho los trabajos de Piranesi, Canaletto y también de Escher, de donde podemos resaltar de los tres un trabajo eh, un trabajo interesante en términos de perspectiva que posiblemente influenciaron pues su trabajo tardío. Eh, Podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de Piranesi, de la serie de Prisiones Imaginarias, eh, un trabajo, un trabajo de perspectiva bien definido, pero también una aglomeración de elementos que recuerda al trabajo de Friedenberg. Podemos revisar también el trabajo de Canaletto, que en apariencia más limpio y con menos elementos, aún así mantiene una perspectiva muy bien marcada y muy bien trabajada. Por último, bueno, no podemos olvidarnos del trabajo de Escher, que utilizaba la perspectiva, pero de una manera fantástica, creando ilusiones, rompiendo la perspectiva tradicional para crear estas situaciones fantásticas. Por ejemplo, en esta obra de relatividad. Personalmente considero que el trabajo de Escher es el que más se ve reflejado en la obra de Friedenberg.
Posteriormente, cuando entra a arquitectura, además de perfeccionar su trabajo o de hecho iniciar su trabajo como tal en perspectiva, eh, él admite que, dado que la escuela le era muy aburrida, comenzó a interesarse por los trabajos de un artista británico llamado Aubrey Beardsley, cuyo estilo era decadente y además cargado de muchos elementos compositivos, como podemos ver en esta obra que se presenta, que es Venus entre los dioses terminales. En cuanto a las características propias de su obra, él presenta muchas pequeñas características de op art, no pequeñas características, perdón. Presenta muchas características de op art, de pop art, art nouveau y art déco, y todas ellas están mezcladas en cada uno de sus trabajos, o sea, de manera, digamos, ecléctica. Su obra abarca, como mencioné al principio, pintura, diseño digital, serigrafía, escultura y por supuesto diseño de muebles. Podemos ver aquí una escultura que está hecha en resina, que tiene el cuerpo cubierto en collage y además emplea hoja de oro y una repetición de las manos en la parte de la coronilla. También en la parte de abajo podemos ver una obra que se llama 40 manos y una más, que es una serigrafía en donde claramente observamos una repetición de patrones y una repetición de elementos, en este caso las manos. Él se ha descrito como surrealista, a veces, otras veces como dadaísta y otras veces sencillamente dice que es un artista ecléctico. Su interés por las perspectivas es claro, sobre todo si analizamos sus posibles influencias. Y su trabajo geométrico, simétrico y también los fractales pudieron haberse originado de sus estudios de arquitectura. Su obra se caracteriza también por estar llena de ornamentos con un sentido repetitivo que saturan el espacio, dejando prácticamente ningún espacio en blanco. Estos se llenan de líneas, colores y símbolos que hacen referencia a muchísimas culturas, desde los egipcios, códices aztecas, el catolicismo, el hinduismo, etc. Era mencionado que para él es lamentable que el minimalismo y el nihilismo hayan terminado por opacar las corrientes que eran sumamente ornamentadas, como en el pasado fue el arabesco, el egipcio y el barroco, que son las cosas que más le interesan y que quizá por eso trata de contagiar al público el amor que él siente por esta ornamentación a través de sus obras. En cuanto a la repetición de elementos, esto podría deberse a su necesidad de, bueno, además de ornamentar, a su necesidad de crear trabajos, entre comillas, ridículos o sin sentido. Porque, bueno, al ser dadaísta o al tener influencias dadaístas, claramente era una de sus preocupaciones. Entonces, siendo que la repetición de un objeto termina por hacer que este objeto pierda cualquier significado asociado, como cuando repetimos una palabra cientos de veces y entonces la palabra deja de tener significado, él probablemente refleja eso en su trabajo. Y al final, al repetir tanto un elemento, este elemento termina siendo meramente un recurso estético que al tener un ritmo de presencia en la obra termina por generar una cierta armonía. Su trabajo siempre ha tenido una carga irónica
y humorística, ya sea como tal en el trabajo o en el título asociado. Pero más allá de eso, carece de un discurso político o social, eh, porque desde el inicio ese era el tipo de arte que él quería evitar y que de alguna forma criticaba. Eh, Él ha dicho que en ocasiones sus obras no tienen significado, o sea que a veces pone elementos para llenar el espacio y realmente no hay un significado profundo detrás de lo que él está colocando. Y que solo las personas que son intelectuales o se creen intelectuales se esfuerzan de más por encontrar estos significados. Eh, Él tiene exposiciones permanentes tanto en México como en el extranjero. En México está en el Museo de Arte Moderno, el Museo José Luis Cuevas, el Centro Cultural Televisa, todos estos están en la Ciudad de México, y el Museo de Arte Contemporáneo de Toluca, también de Culiacán y de Pátzcuaro. En el extranjero, él se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y también de Nueva Orleans, en Washington, D.C., en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en el Instituto en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, también en Washington, D.C., en el Museo de Arte de la Rosa en la Universidad de Boston, en Canadá, en París, en Jerusalén, en Bagdad, Puerto Rico, Argentina, Colombia y también Colombia. Les dejo las referencias por si quieren revisar en algún momento su trabajo. Ahí está su página oficial que tiene un catálogo de lo que ha hecho. Y también está el catálogo de la galería de Mónica Saucedo, en donde se encuentran incluso los precios de sus obras. Son obras muy recientes, alrededor de 2016-2018. Y ahí pueden ver un poco de lo que él ha hecho. Bueno, eso sería todo. Gracias.